Hay cosas que uno descubre cuando trabaja solo, cavando en la tierra durante horas, días, años. Cosas que nadie más ve porque nadie más está dispuesto a hacer este trabajo. Me llamo Nicolás Fuentes, tengo 58 años y he sido enterrador en el cementerio de San Miguel en las afueras de Guadalajara, México, durante 32 años. He cavado más de 2.500 tumbas con estas manos que ven ahora cubiertas de tierra permanentemente incrustada bajo las uñas. He encontrado cosas en esa tierra, cosas que no deberían estar ahí, cosas que me han enseñado verdades sobre la naturaleza humana que me aterrorizan hasta el día de hoy. Y lo peor de todo es que nadie me cree cuando cuento lo que he descubierto cavando solo en la oscuridad. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Empecé este trabajo en el 93, cuando tenía 26 años, y acababa de llegar a Guadalajara desde un rancho en Jalisco, donde no había oportunidades para alguien sin estudios. Mi padre había muerto en un accidente trabajando en el campo, y yo necesitaba enviar dinero a mi madre y mis 3 hermanas menores. El cementerio de San Miguel necesitaba a alguien que cavara tumbas, y aunque el trabajo era duro y mal pagado, era constante. Los muertos nunca dejan de llegar, me dijo el administrador en mi primera entrevista. Siempre habrá trabajo para ti. Al principio trabajaba con un equipo de 3 personas más. Estaba don Rodolfo, el supervisor, un hombre de casi 60 años que había cavado tumbas toda su vida y conocía cada rincón del cementerio. También estaban Ernesto y Pablo, 2 tipos de mi edad que venían de situaciones similares a la mía, pueblos pequeños sin futuro, familias que mantener. Cavábamos juntos, bromeábamos para pasar el tiempo, compartíamos el peso literal y figurado del trabajo. Pero después de 5 años, don Rodolfo se jubiló. Ernesto encontró un trabajo mejor en una fábrica. Pablo se fue a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, y yo me quedé solo. El cementerio contrató nuevo personal eventualmente, pero nunca duraban mucho. El trabajo era físicamente agotador, el salario era bajo, y estar rodeado de tumbas todo el día afectaba psicológicamente a la mayoría de la gente. Así que terminé siendo básicamente el único enterrador permanente, con ayudantes temporales que iban y venían cada pocos meses. Eso significaba que pasaba la mayor parte de mi tiempo solo, cavando, siempre cavando. 2 metros de profundidad, 1 metro de ancho, 2,5 metros de largo. Una y otra vez. Algunas semanas cavaba 3 o 4 tumbas. Otras semanas, especialmente en invierno cuando las enfermedades respiratorias se llevaban a los ancianos, podía cavar hasta 8 o 10. Y fue en esa soledad, en esas horas interminables con solo el sonido de mi pala cortando la tierra, que empecé a notar cosas, a descubrir cosas. La primera vez fue durante mi 6º año trabajando allí. Estaba cavando una tumba en la sección oeste del cementerio, un área que se usaba principalmente para entierros de personas sin muchos recursos. La tierra allí era diferente, más arenosa, más fácil de cavar que en otras partes. Estaba a medio metro de profundidad cuando mi pala golpeó algo que no era tierra. Al principio pensé que era una roca, algo común en muchas partes del cementerio, pero cuando la saqué, vi que era un hueso humano, un fémur, específicamente. Todavía con algunos fragmentos de tela podrida adheridos, me quedé paralizado mirando ese hueso en mi mano. No debería estar allí. Esa sección del cementerio era relativamente nueva. Apenas tenía 20 años de uso. Los entierros más antiguos allí no deberían haber llegado al nivel de descomposición esquelética todavía, y además, estaban todos debidamente marcados y registrados. Este hueso estaba donde no debía estar, sin tumba marcada, sin registro. Fui a informar al administrador, un tipo nuevo que había reemplazado al que me contrató. Se llamaba licenciado Gómez. Siempre insistía en que le llamáramos así, licenciado, aunque nunca supe de qué era licenciado realmente.
Le mostré el hueso y le expliqué dónde lo había encontrado. Su reacción me sorprendió. No mostró alarma ni preocupación, solo fastidio. Nicolás me dijo con ese tono condescendiente que usaba: «Este cementerio tiene más de 100 años. Hay zonas donde la tierra se ha asentado de manera irregular. Probablemente ese hueso viene de una tumba muy antigua que se colapsó o se desplazó con el tiempo. Vuelve a enterrarlo en alguna parte apropiada y sigue con tu trabajo. No necesitamos hacer escándalo por cada hueso viejo que aparezca». Esa respuesta me pareció extraña, pero yo era joven y necesitaba el trabajo, así que hice lo que me dijo. Enterré el hueso en una esquina de la sección antigua y seguí cavando. Pero el incidente me dejó inquieto. Empecé a prestar más atención a la tierra que removía, a los objetos que ocasionalmente encontraba, y encontré más cosas. Durante los siguientes años, descubrí huesos en lugares donde no deberían estar. No uno o dos, docenas, pequeños fragmentos de cráneos, costillas, vértebras, huesos de manos y pies. Siempre en secciones del cementerio que supuestamente eran nuevas, o que según los registros no tenían entierros. Cada vez que informaba estos hallazgos, recibía la misma respuesta del licenciado Gómez: desplazamiento de tierra, tumbas antiguas colapsadas, nada de qué preocuparse. Pero yo sabía que algo estaba mal. La cantidad de huesos era demasiada. La distribución era demasiado extraña, y empecé a notar otro patrón inquietante. Cuando cavaba en ciertas áreas del cementerio, especialmente cerca de la sección que lindaba con un terreno baldío detrás del muro norte, la tierra tenía un olor distinto. No el olor normal de tierra húmeda, o incluso el olor ocasional de descomposición cuando cavaba cerca de tumbas antiguas. Era un olor químico, penetrante, como a cal y a algo más que no podía identificar. Una noche, hace unos 15 años, decidí quedarme después de mi turno. Le dije al guardia de seguridad que había olvidado mis herramientas y necesitaba buscarlas. Me escondí entre las tumbas hasta que oscureció completamente. Quería ver qué pasaba en el cementerio cuando no había nadie más, cuando pensaban que estaban solos. Alrededor de las 11 de la noche, vi luces acercándose por el camino trasero del cementerio, el que daba al terreno baldío. Era una camioneta pick-up, sin placas visibles, con las luces apagadas, navegando solo con la luz de la luna. Se detuvo cerca del muro norte, en el área donde yo había encontrado más huesos y donde la tierra olía a químicos. 3 hombres bajaron de la camioneta. No los reconocí, no eran empleados del cementerio. Trabajaban en silencio, eficientemente, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. Sacaron algo grande envuelto en plástico negro de la parte trasera de la camioneta. Por el tamaño y la forma, parecía un cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Me quedé completamente quieto detrás de un mausoleo grande, observando. Los hombres cavaron un hoyo rápido, no muy profundo, tal vez 1 metro. Colocaron el bulto envuelto, lo cubrieron con cal, luego con tierra. Todo el proceso no tomó más de 20 minutos. Luego se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Esperé 1 hora completa antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente salí de mi escondite, fui directamente al lugar donde habían enterrado el bulto. La tierra todavía estaba fresca, suelta. Podía ver exactamente dónde habían cavado, pero no toqué nada. Tenía demasiado miedo. A la mañana siguiente, llegué a trabajar como si nada hubiera pasado. Observé a ver si el licenciado Gómez decía algo, si mostraba alguna señal de saber lo que había ocurrido. Pero actuó completamente normal. Me dio mis asignaciones del día como siempre. Fue entonces cuando entendí algo terrible. Él sabía, tenía que saber. Probablemente estaba involucrado. Durante las siguientes semanas estuve aterrorizado. No sabía qué hacer con lo que había visto. Si iba a la policía, ¿me creerían? Y más importante, ¿estaría poniendo en peligro mi vida y la de mi familia? Para entonces ya estaba casado con Lucía y teníamos 2 hijos pequeños. No podía arriesgarme a que algo les pasara por mi culpa, así que decidí quedarme callado, seguir trabajando, fingir que no había visto nada. Pero cada vez que cavaba en esa área del cementerio,
Sentía que estaba cavando sobre secretos, sobre verdades enterradas que nadie quería que salieran a la luz. Los años pasaron. Vi ese mismo patrón repetirse media docena de veces más. Camionetas llegando por la noche, bultos siendo enterrados en áreas no marcadas del cementerio, la tierra cubierta cuidadosamente para que no se notara. Y durante el día, yo cavaba tumbas legítimas, fingiendo no saber lo que yacía bajo mis pies en otras partes del terreno. Pero esa no fue la única verdad aterradora que descubrí. Hubo otra, más personal, más inquietante de una manera diferente. Tiene que ver con las familias que entierran a sus muertos. Verás, como enterrador, uno está presente en los momentos más privados del duelo. Las familias generalmente se van después del servicio en la capilla, pero algunos se quedan para ver el entierro completo. Esos son los momentos en que las personas muestran su verdadero yo, cuando creen que nadie más está prestando atención porque el enterrador es solo parte del paisaje, invisible. He visto cosas en esos momentos que me han hecho cuestionar todo sobre la naturaleza humana. He visto hijos que lloraban desconsoladamente mientras bajábamos el ataúd de su madre, solo para escucharlos discutir sobre la herencia antes de que termináramos de rellenar la tumba. He visto esposas que aparentaban estar devastadas por la pérdida de sus maridos, solo para verlas semanas después en el mismo cementerio enterrando al amante que tuvieron durante años en secreto. Recuerdo un caso particular de hace unos 10 años. Una familia adinerada enterraba al patriarca, un empresario importante de Guadalajara. El funeral fue elaborado caro, con cientos de asistentes. La viuda y los 3 hijos lloraban, daban discursos hermosos sobre qué gran hombre había sido, sobre su generosidad y su amor por la familia. Después del servicio, la mayoría de los asistentes se fueron, pero yo me quedé para terminar de rellenar la tumba, como siempre. Los 3 hijos se quedaron también, supuestamente para acompañar a su madre en este momento final. Pero tan pronto como pensaron que estaban suficientemente lejos de otros oídos, empezaron a discutir. El mayor acusaba a los otros 2 de haberse llevado dinero de las cuentas del padre antes de que muriera. El del medio defendía que tenía derecho porque el padre le había prometido esa cantidad. El menor decía que todos eran unos hipócritas porque el padre había sido un tirano abusivo que había hecho miserable su infancia. La madre no dijo nada. Solo miraba la tumba con una expresión que no era de tristeza, sino de alivio. Me quedé petrificado, pretendiendo no escuchar mientras seguía paladeando tierra sobre el ataúd. Pero escuché cada palabra, y me di cuenta de que el funeral elaborado, los discursos hermosos, las lágrimas, todo había sido teatro. La verdad era mucho más fea, mucho más complicada. Ese no fue un caso aislado. Lo vi una y otra vez a lo largo de los años. Familias que fingían amor mientras enterraban a personas que en realidad detestaban. Personas que lloraban en público, pero que en privado mostraban alivio o incluso alegría por la partida del difunto. Herencias que destruían relaciones entre hermanos antes de que la tierra terminara de cubrir el ataúd. Me di cuenta de una verdad fundamental. La gente miente sobre los muertos, no solo en los elogios fúnebres donde idealizan a la persona que se fue. Mienten sobre sus propios sentimientos, sobre su duelo, sobre su pérdida, porque la sociedad espera ciertos comportamientos en un funeral. Espera lágrimas, espera dolor, espera expresiones de amor eterno. Pero la realidad es mucho más compleja. Algunas personas mueren dejando solo alivio en los que quedan, otras dejan resentimiento, algunas dejan culpa, y muy pocas dejan ese amor puro e incondicional que todos pretendemos sentir. Esta verdad me afectó profundamente. Me hizo cuestionar cada funeral al que asistía. Me hizo cínico sobre las expresiones públicas de duelo. Empecé a ver a las personas como actores en un teatro macabro, todos interpretando el papel que se esperaba de ellos, mientras sus verdaderos sentimientos permanecían enterrados tan profundamente como los cuerpos que yo colocaba en la tierra. Pero hubo una tercera verdad que descubrí, y esta fue la más aterradora de todas. Tiene que ver con lo que realmente le pasa a un cuerpo después de ser enterrado y cómo ese proceso
puede salir terriblemente mal. Verás, parte de mi trabajo ocasional es abrir tumbas antiguas cuando una familia quiere exhumar restos para trasladarlos a otro lugar o cuando hay procedimientos legales que lo requieren. En 32 años he abierto probablemente unas 200 tumbas. Y he visto cosas que no deberían ser posibles, cuerpos que deberían haberse descompuesto completamente después de décadas, pero que están extrañamente preservados. Ataúdes que deberían estar intactos, pero que están completamente destruidos desde adentro, con arañazos profundos en la madera. Cadáveres en posiciones que no coinciden con cómo fueron colocados originalmente. El peor caso fue hace 7 años. Me pidieron abrir una tumba de 25 años para trasladar los restos a un cementerio en otro estado. La familia vivía ahora en Monterrey y quería que su padre estuviera enterrado cerca de ellos. Era un procedimiento estándar, lo había hecho docenas de veces, pero cuando abrí el ataúd, lo que vi me dejó sin aliento. El cadáver estaba en una posición completamente diferente a como debería estar. Estaba de lado, con las manos extendidas hacia la tapa del ataúd, y la tapa del ataúd, la parte interior, estaba cubierta de arañazos profundos, arañazos que solo pudieron haber sido hechos por uñas humanas. Entendí inmediatamente lo que significaba. Ese hombre había sido enterrado vivo. Había despertado dentro del ataúd, había intentado desesperadamente salir, había arañado y golpeado hasta que finalmente se quedó sin aire. Y nadie lo había escuchado, nadie había sabido. Durante 25 años había estado allí, en esa posición de terror absoluto, y nadie había sospechado nada. Llamé inmediatamente al administrador, que para entonces ya no era el licenciado Gómez, sino una mujer llamada señora Delgado. Le mostré lo que había encontrado. Su reacción fue similar a la de Gómez años atrás. No quería hacer escándalo. Me dijo que probablemente el cuerpo se había movido debido a la descomposición y los gases internos, que los arañazos podían haber sido causados por el proceso de colocar el ataúd en la tumba, que no debía alarmar a la familia con especulaciones macabras, pero yo sabía la verdad, y cuando investigué por mi cuenta, descubrí que ese hombre había tenido un ataque al corazón, lo habían declarado sin vida en su casa. Pero, ¿y si no estaba realmente sin vida? ¿Y si estaba en un estado cataléptico, con signos vitales tan débiles que no fueron detectados? ¿Y si lo embalsamaron y lo enterraron mientras todavía tenía algún nivel de conciencia? Esa posibilidad me aterrorizó tanto que no pude dormir durante semanas. Empecé a investigar y descubrí que los entierros prematuros, aunque raros, han ocurrido a lo largo de la historia. En el siglo XIX era tan común este miedo que se inventaron ataúdes de seguridad con campanas y tubos de aire. Pero en el siglo XXI, con nuestra medicina moderna, asumimos que eso ya no puede pasar, excepto que sí puede. Los errores médicos ocurren, las declaraciones prematuras de fallecimiento ocurren. Y una vez que el proceso del funeral comienza, una vez que el embalsamamiento se realiza, una vez que el ataúd se sella, es casi imposible que alguien se dé cuenta si la persona todavía tiene algún nivel de vida. Después de ese descubrimiento, empecé a notar otros casos similares. No muchos, tal vez 5 o 6 en todos estos años, pero 5 o 6 personas enterradas vivas en un solo cementerio durante 3 décadas es 5 o 6 demasiadas. Y me pregunto cuántos más hay en otros cementerios, cuántas tumbas guardan ese mismo secreto horroroso. Traté de hablar sobre esto con las autoridades, fui a la policía, a los servicios de salud, incluso intenté contactar a periodistas. Nadie quiso escucharme. El enterrador loco, así me llamaban, el tipo que pasó demasiado tiempo solo cavando tumbas y ahora ve conspiraciones donde no las hay. Pero yo sé lo que he visto. Sé lo que he descubierto cavando solo en esa tierra durante 32 años, y las verdades que he encontrado me aterrorizan porque nadie más parece preocuparse, porque es más cómodo no saber, más fácil no investigar, más conveniente enterrar la verdad junto con los cuerpos. La primera verdad es que este cementerio, y probablemente muchos otros, ha sido usado para entierros ilegales, cuerpos que nunca debieron estar allí.
Personas cuyas desapariciones nunca fueron explicadas, víctimas de situaciones que prefiero no imaginar. Y las autoridades del cementerio saben, o al menos sospechan, pero hacen la vista gorda porque les pagan para hacerlo. La segunda verdad es que el duelo público es mayormente mentira, que las personas fingimos sentimientos que no tenemos porque la sociedad nos obliga a hacerlo, que enterramos a nuestros muertos con lágrimas falsas y palabras vacías, mientras nuestros verdaderos sentimientos, sean cuales sean, permanecen escondidos donde nadie puede juzgarlos. Y la tercera verdad, la más aterradora, es que el proceso que asegura que alguien está realmente sin vida antes de ser enterrado no es infalible, que hay personas que han sido puestas en ataúdes mientras todavía tenían algún nivel de conciencia, que han despertado en la oscuridad absoluta de una caja sellada bajo 2 metros de tierra, y que han muerto de verdad allí, en un terror que no puedo ni empezar a comprender, sin que nadie escuchara sus gritos. Estas verdades me han perseguido durante décadas, han arruinado mi capacidad de ver los funerales como momentos de paz y despedida. Me han hecho ver cada tumba que cavo como potencialmente algo más oscuro que un simple lugar de descanso. Me han quitado el sueño incontables noches, preguntándome cuántos secretos más hay enterrados en esta tierra que he trabajado durante más de 3 décadas. Y lo peor es la soledad de saber, porque soy el único que ve estas cosas, el único que pasa suficiente tiempo solo aquí, cavando, observando, descubriendo. Los administradores van y vienen preocupados por la burocracia y las finanzas. Las familias vienen una vez para el entierro y tal vez regresan ocasionalmente. El guardia de seguridad hace sus rondas, pero no presta atención real a lo que pasa en la tierra. Solo yo, el enterrador, el que cava solo en el silencio, el que encuentra lo que no debería estar allí, el que ve las grietas en la fachada del duelo civilizado, y nadie me cree. O peor, me creen pero no les importa lo suficiente como para hacer algo al respecto. Ahora tengo 58 años. Mi espalda está destruida por 3 décadas de cavar. Mis manos tienen artritis permanente. Mi piel está curtida por años bajo el sol. Mi cabello es más gris que castaño. Debería jubilarme pronto, dejar que alguien más joven tome mi lugar. Pero tengo miedo de hacerlo. Miedo de que si me voy, nadie más notará lo que yo he notado. Que los entierros ilegales continuarán sin testigos, que las mentiras del duelo público continuarán sin cuestionamiento, que más personas serán puestas en ataúdes sin estar completamente sin vida y nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde, si es que alguna vez se dan cuenta. A veces pienso en hacer algo más drástico, en contactar a los medios nacionales, en hacer escándalo público que no pueda ser ignorado. Pero tengo una familia. Lucía y yo llevamos casados 34 años. Nuestros 2 hijos ya son adultos con sus propias familias. Tengo 3 nietos y sé lo que les puede pasar a las personas que hacen demasiadas preguntas sobre cosas que otros quieren mantener enterradas. He visto suficientes cuerpos en posiciones y lugares equivocados como para saber que hay gente peligrosa involucrada en algunos de los secretos de este cementerio. Gente que no dudaría en añadir un cuerpo más a su cuenta si fuera necesario. Y aunque estas verdades me aterrorizan, el terror de que algo le pase a mi familia por mi culpa es aún mayor. Así que continúo, cavando tumbas, guardando secretos, siendo testigo silencioso de verdades que nadie más quiere ver. Cada día llego al cementerio con mi pala, mis guantes gastados y mis botas llenas de barro permanente. Cavo donde me dicen que cabe, entierro lo que me dicen que entierre, y trato de no pensar demasiado en lo que sé que hay en otras partes de este terreno, pero las verdades están allí, en la tierra, en los huesos que no deberían estar donde están, en los arañazos dentro de ataúdes sellados, en las mentiras que se dicen sobre los muertos, en los cuerpos que llegan por la noche sin ceremonia ni registro. Todas esas verdades están allí, esperando ser descubiertas por alguien que esté dispuesto a cavar lo suficientemente profundo. Y tal vez algún día, cuando finalmente me jubile o cuando ya no esté, alguien más cabe en los lugares equivocados, alguien más encuentre lo que yo he encontrado,
alguien más se dé cuenta de las verdades aterradoras que he descubierto trabajando solo en esta tierra durante 32 años. Y tal vez, solo tal vez, ese alguien tenga más valor que yo para hacer algo al respecto. Pero por ahora, sigo siendo solo el enterrador. El hombre que cava tumbas solo. El que conoce secretos que no puede contar. El que lleva el peso de verdades que nadie más quiere cargar. Y cada noche, cuando regreso a casa con tierra bajo las uñas que ninguna cantidad de jabón puede limpiar completamente, miro a mi esposa y mis nietos y me pregunto si hice lo correcto al quedarme callado, o si mi silencio me hace cómplice de las cosas terribles que sé que han ocurrido en ese cementerio. No tengo respuesta para esa pregunta, y esa incertidumbre, esa culpa constante por no haber hecho más, tal vez sea la verdad más aterradora de todas. Que descubrí cosas horribles y elegí proteger a mi familia en lugar de buscar justicia para las víctimas sin nombre enterradas ilegalmente o para las pobres almas que despertaron en ataúdes sellados. Que mi propio miedo me convirtió en guardián de secretos que deberían haber sido revelados hace décadas. Esa es la verdad que más me aterra. No las cosas que descubrí cavando solo en la tierra, sino lo que esos descubrimientos dicen sobre mí, sobre mi carácter, sobre las elecciones que hice. Porque al final del día, soy tan culpable como los administradores corruptos que hacen la vista gorda, como las familias que mienten en los funerales, como el sistema médico que ocasionalmente falla en confirmar verdaderamente que alguien ha partido. Soy culpable de saber y no hacer nada, de descubrir verdades y enterrarlas de nuevo, de ser testigo de horrores y elegir el silencio. Y esa culpa, ese conocimiento de mi propia cobardía, es algo que llevaré conmigo hasta que sea mi turno de estar en una de esas cajas que tantas veces he bajado a la tierra. Solo espero que cuando me toque, cuando sea yo el que esté en el ataúd, alguien se asegure de que realmente ya no estoy consciente. Que no termine como esos pobres desafortunados que encontré, despertando en la oscuridad, arañando inútilmente la madera, gritando sin que nadie escuche. Ese es mi mayor miedo ahora. No la partida en sí, sino la posibilidad de un entierro prematuro, porque sé que es posible, porque lo he visto con mis propios ojos. Esas son las verdades que descubrí trabajando como enterrador durante 32 años. Verdades sobre entierros ilegales, sobre el teatro del duelo, sobre la falibilidad del proceso que nos separa de los vivos. Y sí, esas verdades todavía me aterrorizan cada día, pero más aterrador es saber que soy el único que las conoce realmente, el único que las ha visto con sus propios ojos y que elegí guardar silencio por miedo. Tal vez contar esta historia ahora, compartirla aunque sea de esta manera, sea mi intento de redención. Mi manera de finalmente decir la verdad sin arriesgar directamente a mi familia. No tengo pruebas físicas, no tengo documentos, solo tengo mis memorias, mis experiencias, los secretos que llevo dentro después de 3 décadas cavando solo en esa tierra. Y si alguien que escucha esto trabaja en cementerios o conoce a alguien que lo hace, les pido que presten atención, que observen, que cuestionen cuando algo no tenga sentido, que no acepten las explicaciones fáciles sobre huesos donde no deberían estar o sobre la tierra que huele a químicos, porque las verdades están allí, esperando ser descubiertas. Solo necesitan a alguien lo suficientemente valiente como para buscarlas. Yo no fui lo suficientemente valiente. Descubrí las verdades, pero las enterré de nuevo. Y esa es la verdad más aterradora de todas. No lo que encontré en la tierra, sino lo que no hice con ese conocimiento. El peso de los secretos que cargo, la culpa que me acompaña cada noche, el terror de saber que pude haber hecho la diferencia y elegí no hacerlo. Eso es lo que realmente me aterra hasta el día de hoy. No los huesos, no los arañazos en los ataúdes, no las mentiras en los funerales, sino mi propia cobardía, mi propio silencio, mi propia complicidad en mantener enterradas verdades que deberían haber salido a la luz hace mucho tiempo. Bueno, amigos, esa fue mi experiencia. Las verdades aterradoras que descubrí trabajando como enterrador durante más de 3 décadas. Si esta historia te gustó,
No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Déjame en los comentarios qué piensas sobre estas revelaciones. Si alguna vez has trabajado en lugares donde descubriste cosas que no debían estar allí, o si conoces historias similares. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. Y recuerda, hay verdades enterradas en lugares que nunca imaginarías. Secretos que solo aquellos que trabajan solos en la oscuridad llegan a descubrir. Hasta la próxima historia, cuídense mucho.